Muy buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos a esta forovigilia Realidades Bíblicas sobre el Cielo. Para mí es un enorme privilegio tener la oportunidad de conducir este tiempo y sé que va a ser un tiempo de edificación para todos. Veo muchas personas en el público. Quiero felicitarles por venir a este lugar. Quiero felicitarles por apartar este tiempo para aprender un poquito más de cosas que no se nos hablan comúnmente en las iglesias. Yo quiero que, primero que todo, le demos un aplauso a nuestro anfitrión principal, Pastor Elías Espinosa. Buenas noches, Pastor. Muchas gracias. En la noche de hoy vamos a estar desarrollando una temática de preguntas acerca de las realidades bíblicas del cielo. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cuáles van a ser las características? Y un tema que quizás en muchas iglesias y en muchas congregaciones no se toca. Antes de empezar con un listado de preguntas que se nos ha pasado con anterioridad, con preguntas del público, con preguntas de las personas que han dejado en las redes sociales, quisiera preguntarle, Pastor, ¿cuál es la finalidad de esta forovigilia? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál fue la motivación inicial para llevar a cabo este evento? ¿Y hacia dónde apunta la realización de esta forovigilia? Bueno, Diego, muchas gracias. Un saludo para todos los presentes y para todas las personas que nos ven por los diferentes medios. Algo muy puntual que produjo en mi corazón esta inquietud de plantear, desarrollar este tema tan importante, es el concepto de eternidad. La eternidad definitivamente es algo que no podemos nosotros obviar o ignorar. Hay un pensamiento que Dios en algún momento me lo dio y fue tan claro, impactó mi vida y lo utilizo muchísimo cuando desarrollo esta clase de temáticas, y es que el que no resuelva en su temporalidad su eternidad, su temporalidad lo arruinará eternamente. Por eso me siento muy conmovido y muy deseoso de poder compartir este tema con todas las personas que tengan la oportunidad de escucharlo, de verlo, porque ante todas las cosas, más allá de describir algunas situaciones, algunos escenarios, lo más importante es precisamente lo que nos espera después de la muerte, una eternidad con Dios o sin Dios. Muy bien, Pastor. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta forovigilia. Vamos a iniciar con la primera pregunta, y hay algo que quizás marca el inicio de esta forovigilia, y es un asunto que a todos, independientemente si somos cristianos o no, nos causa temor, nos causa curiosidad, nos causa unas sensaciones quizás encontradas, y es el asunto de la muerte. Si bien como cristianos sabemos que tenemos vida eterna en Cristo, la muerte es algo que aún causa en nosotros temor, que aún causa una sensación que no sabemos qué es lo que va a pasar después de la muerte. Y yo quisiera preguntarle puntualmente cuál es la realidad que nos espera, no solo a los cristianos, sino a todas las personas en general después de la muerte. Bueno, Diego, antes que dar mi punto de vista, sí quiero decir que frente a esta temática se sostienen por lo menos 3 puntos de vista. Algunos dicen que una vez la persona muere, queda en un estado de adormecimiento hasta que llega el momento, obviamente, de comparecer ante el juicio divino. Otra posición sostiene que una vez la persona muere, inmediatamente es enjuiciada y va o al cielo o al infierno. Y otra posición, que me parece que es la más bíblica, habla precisamente de que una vez la persona muere creyendo en Cristo, va a un lugar de temporalidad, no es eterno, pero es un lugar de temporalidad, es como una estación temporal de gozo, de tranquilidad, de disfrute, pero sobre todo de presencia de Dios. Y allí espera mientras llega el momento de ser enjuiciado en el tribunal de Cristo. La otra clase de persona, que es la que muere rechazando la gracia divina, entonces igual va a un sitio donde también es consciente, pero sufrirá un nivel de sufrimiento, un nivel de dolor que no es el infierno, y también tendrá que esperar hasta que llegue el momento del juicio, que sería ante el gran trono blanco, para decidir destino eterno sobre esta persona. Usted menciona diferentes puntos de vista. A nivel personal, ¿cuál cree que sería la condición tuya en particular cuando llegases a esta etapa de la muerte? La convicción que tengo con base a la palabra de Dios es que porque creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, la Biblia me entrega amplia claridad de que una vez muera estaré inmediatamente presente ante el Señor, ¿sí? Esa es la realidad bíblica. La muerte del creyente es ausencia del cuerpo y presencia delante del Señor.
Diferente obviamente a las personas que mueren sin Cristo, ¿sí? Estarán en un lugar ausentes de la presencia de Dios, ¿sí? Esperando en un lugar de tormento, en un nivel de dolor, que no es el tormento que se va a desarrollar en el infierno, hasta que llegue el momento del juicio. Entonces, esa es mi convicción personal, ¿sí? Tú hablas de dos lugares, un lugar que no es el cielo, pero es un lugar donde habrá descanso, y un lugar que no es el infierno, pero que pues habrá convicción de que de una u otra manera no estarán tan cómodos de estar en ese lugar, ¿sí? Exactamente, podríamos hablar entonces de que las personas una vez mueren, según como mueran, creyendo en Cristo o rechazando la gracia de Cristo, estarán, llamémoslo así entre comillas, como en un cielo o en un infierno temporal, ¿sí? Donde el destino de esas personas no va a cambiar. Me expreso. Si, por ejemplo, muero en Cristo, estaré temporalmente en un cielo, que yo llamaría paraíso, esperando que llegue el momento, obviamente, del juicio. Y si la persona muere sin Cristo, estará en un lugar, obviamente, ausente de Dios, en un lugar de tormento, esperando el momento del juicio. Lo que sí va a cambiar es la ubicación. No va a cambiar el destino, pero sí va a cambiar la ubicación, que es, por ejemplo, salir de ese lugar temporal, si morí en Cristo, para disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios por los siglos de los siglos, o el que muere sin Cristo saldrá de ese lugar temporal ante el juicio del gran trono blanco para poder entonces residir por los siglos de los siglos en lo que conoceremos como el infierno o el lago de fuego. La Biblia también nos da un abrebocas de ese lugar, ¿no? En la parábola de el rico y Lázaro, pero eso será un tema que ahondaremos más adelante, ¿listo? Exactamente. La segunda pregunta hablando de este tema de la muerte y es, ¿en qué lugar estuvo nuestro Señor Jesucristo durante los 3 días posteriores a su muerte? ¿Cuál fue la condición o cuál fue el lugar a donde Él fue? Si Él también estuvo en uno de esos 2 lugares que usted mencionaba, o si fue a un lugar distinto, o si fue al cielo, o ¿qué pasó con Jesús después de su muerte? Bueno, Diego, esta es una pregunta también muy, muy interesante. No tenemos tampoco mucha evidencia bíblica, pero sí hay un texto que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Allí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay algo aquí interesante, y es que cuando dice el texto que fue vivificado en espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al espíritu humano de Cristo, ¿sí? Porque recuerden que Él vino en humanidad. El contraste es entre su carne y su espíritu, no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. Ahí no está el contraste. La carne de Cristo murió, ¿sí? Que fue lo que fue traspasado y lo que tuvo que vivir y soportar en su humanidad por nuestro pecado. Pero su espíritu sí permaneció vivo, el Espíritu de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo el Espíritu de Cristo estando precisamente en ese tiempo, mientras su cuerpo estuvo en la tumba? Pedro nos da un poco de información específica sobre lo que precisamente se dio en esos 3 días antes de la resurrección. La palabra que se está utilizando, predicar, dice que predicó a los espíritus encarcelados. La palabra que se está utilizando desde el griego da la connotación, el significado muy claro de que Jesús anunció su mensaje o anunció un mensaje. Él anunció a quienes, muy probablemente, habla de espíritus encarcelados, se está refiriendo a seres angelicales. O sea que Jesús bajó a los lugares profundos de la tierra, a esas prisiones de oscuridad, para dar un mensaje a esos seres celestiales, muy probablemente los demonios, ángeles caídos. ¿Qué mensaje? No lo sabemos, pero muy probablemente podemos decir que fue un mensaje de victoria. Es como fue a decirles personalmente, derroté la muerte, derroté el plan del pecado, derroté todo lo que el mal quería hacer contra la humanidad. Y la otra tarea fundamental que Jesús fue a realizar allí en estos 3 días, durante estos 3 días, fue, como dice en Isaías, y Pablo también lo cita, de que el Señor Jesucristo bajó a lo profundo de la tierra y luego entonces llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La Nueva Traducción Viviente utiliza una expresión muy interesante y lo que está diciendo es que descendió precisamente
a coger a esos cautivos que se encontraban muy probablemente en el seno de Abraham, que son los santos del Antiguo Testamento, y los llevó precisamente para el paraíso, que fue el lugar que le prometió ¿a quién? Al ladrón, ¿sí? Al ladrón. Entonces, dos cosas para resumir esta pregunta. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en estos 3 días entre su muerte y su resurrección? Número 1, anunció un mensaje a los espíritus encarcelados, un mensaje de victoria, un mensaje donde le envió a la muerte prácticamente un mensaje de que ya no tenía más poder sobre la humanidad. Y segundo, me parece también muy interesante, lo que hizo fue trasladar los santos del Antiguo Testamento para ubicarlos en el cielo temporal, llamémoslo así, el paraíso, esperando también obviamente el juicio. Pastor, ¿hay alguna señal o algo que nos pueda dar pauta de por qué se mencionan 3 días, por qué no fue un solo día, por qué si fue un ejemplo, si es el Hijo de Dios, por qué no resucitó, no sé, por la tarde, por qué no resucitó al otro día, por qué fueron necesariamente 3 días los que duró Jesús para resucitar? Bueno, la Biblia, y sobre todo en la mentalidad hebrea, utiliza mentalidad espiral. Entonces, así haya pasado o se hubiera capitulado un evento en una sola hora de un día, se toma como un día completo. En realidad, cronológicamente no fueron exactamente las 36 horas, ¿sí?, que nosotros conocemos, porque Jesús murió prácticamente fue a las 3 de la tarde, ¿sí? Y prácticamente a las 6 de la tarde ya se culminaba ese día. Solamente de ese día podemos contar 3 horas, ¿sí? Luego aparece el Shabbat, que es el día de reposo, el día completo, pero después, al siguiente día, muy temprano, apenas habían pasado, digo usted, unas 4 horas de ese día, cuando Jesús ya no se encontraba en la tumba. Entonces, sin embargo, sí se habla de 3 días, pero cronológicamente no aparecen las 36 horas. O sea, no serían 3 días de... Literalmente 3 días no. Pero en la mentalidad hebrea sí se habla como de 3 días. Ok. Sabiendo esto, ¿qué pasa cuando una persona muere, pastor? La siguiente pregunta nos ahonda en este punto puntualmente y es, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Va al cielo? ¿Va al infierno? ¿Debe esperar? ¿Cuánto tiempo debe esperar? El proceso es instantáneo. Usted nos mencionaba anteriormente 2 lugares. ¿Qué pasa con ese proceso? ¿Es instantáneo? ¿Hay algún proceso de transición? Cuéntenos un poquito acerca de esto. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Si va directamente al cielo o si va a uno de esos lugares que usted mencionó? ¿Y cuánto tiempo dura allí? Ok, Diego. Mira, muy importante porque esta pregunta está relacionada con un estudio que lo vamos a abordar en la siguiente pregunta sobre el estado intermedio, ¿sí? Es un concepto muy conocido en la parte teológica. Y hay un texto que es Hebreos 9:27 que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Este es un versículo que de entrada deja sin piso la teoría orientalista de la reencarnación, porque claramente nos da a entender que una vez muramos, ¿qué nos espera? Un juicio, ¿sí? Pero también entendemos por la palabra de Dios que ese juicio se dará en 2 momentos. Un juicio para los creyentes y un juicio para los incrédulos. Como les decía en la primera pregunta, el juicio para los creyentes que se va a dar primero será una vez ocurra el arrebatamiento de la iglesia y mientras se empiezan a desarrollar la cantidad de eventos aquí en la tierra a través de la semana 70, la gran tribulación, entonces nosotros estaremos compareciendo los creyentes ante el tribunal de Cristo para poder ser recompensados. Ese es un tribunal no para determinar destino eterno, sino para determinar recompensa eterna. Recuerden que para los creyentes, nuestros pecados ya fueron enjuiciados en Jesucristo, en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. Y tenemos el segundo evento, que es la segunda resurrección, que es para los incrédulos, que se va a dar obviamente después del milenio y aún después de que Satanás y la trilogía satánica también sean enviados al lago de fuego, que es lo que se denomina en la Biblia el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, podemos responder frente a esta pregunta que no es que inmediatamente muramos, vamos a ser enjuiciados, sino que hay un tiempo que esperar.